quiero compartir una palabra que yo la titulé La vida que trasciende. Naturalmente la vida que trasciende es la vida de Jesús, pero nosotros al ser seguidores de Jesús y al querer parecernos cada día más a Jesús también tenemos esa vocación de trascender, no de trascender en el sentido de popularidad, no de trascender en el sentido de fama, no de trascender en el sentido de eso, aunque Jesús sí, dice los mismos evangelios, dicen, y la fama de Jesús se extendía por todas las regiones, por todas partes, ¿no? Pero sí trascender en el sentido de ser bendición para otros. A veces quería ponerle como título una iglesia de impacto con familias o con vidas que bendicen, pero me pareció mejor basándome en el texto de Lucas 4, pensando en la misión de Jesús, hablar de la vida que trasciende, pensando en Jesucristo. Así que vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en los versos 18 y 19. Vamos a leer entonces este texto de la versión Reina Valera 1960. Que dice así, San Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué hermosa palabra, ¿no? Para ubicarnos con esta palabra, tenemos que decir que Jesús se encontraba en la sinagoga de Nazaret, en la sinagoga donde él fue criado. Él nació en Belén, pero creció en Nazaret. Y allí en Nazaret, él cuando principia su ministerio, que comienza predicando del reino de Dios, porque el mensaje que siempre abundó en la boca de Jesús fue el reino de Dios, a través de parábolas y de muchas enseñanzas. Pero cuando él se detiene en una sinagoga de Nazaret, él escoge, dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, o sea, se le dio el libro, él pasó como un rabino, pero se le dio el rollo, ¿no?, donde estaba la profecía de Isaías. Y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etc. Quiere decir que entonces él, cuando termina de leer esta escritura, cierra el rollo y se para delante de todos los que estaban ahí, dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¡Wow! Tremendo, ¿no? El solo hecho de pensar, imagínense a los judíos esperando siempre con la expectativa del Mesías, cuándo llegará el Mesías, y que él lea un texto que está la profecía hablando del Mesías, él dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Entonces, esta escritura nos presenta la agenda misional de Jesús, la agenda misional de Jesús. Y yo digo, como ya se habló de la fe sencilla aquí en Casa de Gracia y de la sencillez del Evangelio, también tenemos que hablar de la sencillez de Jesús, ¿no? Nosotros los hombres tenemos la tendencia a complicar todas las cosas, la iglesia tiene la tendencia a hacer las cosas muy complejas y difíciles. Los judíos de aquel tiempo de Jesús, los religiosos, tenían, no sé, ya escuchamos una vez a Benjamín Sandillú que nos habló no sé de cuántos más, de 600 mandamientos y preceptos y cosas, pero la sencillez de Jesús aún para presentarse y decir cuál es su misión. Esta es la misión que yo tengo en el mundo, dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí y el Señor me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Y está hablando de los pobres reales, está hablando de los más postergados de la sociedad, está hablando de la gente más vulnerable, está hablando de desigualdades sociales y está diciendo hay muchos que están con desventajas sociales en la vida. Yo vengo a anunciarles las buenas noticias, a darles un mensaje de esperanza a ellos. Así que está hablando de pobres reales.
Ahora, cuando da las bienaventuranzas, en Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, así que también este mensaje de esperanza es para toda la humanidad, porque aún hay otras personas que no están en una condición de pobreza, pero sufren la soledad, tienen el corazón quebrantado, tienen un hijo que se fue de la casa, tienen un matrimonio roto, tienen sueños truncos. Es decir, que el mensaje de esperanza es para todos los pobres de verdad, materiales, pero también para los pobres de espíritu que tienen necesidad de Dios. Y después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo escogí la Reina Valera 60, después de mirar otras versiones que son muy lindas, porque esta versión habla de que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón y otras versiones no lo dicen de esta manera. En realidad Jesús, una de las misiones que ha tenido en este mundo cuando Él vino y la sigue teniendo es sanar a los que tienen un corazón roto, a los que tienen un corazón herido, a los que tienen un corazón quebrado, lastimado, traer sanidad al corazón, no solo al cuerpo, sino al corazón. Y dice a dar libertad a los que están cautivos, ¿sí? Tanto a los que están presos en una cárcel, como también a los que están cautivos en su propio corazón, en su propia vida, a ponerlos en libertad, a darle vista a los ciegos para que vean. Y sanó a muchos ciegos Jesús, ¿no es así? Pero no solamente vista a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales, y a poner en libertad a los oprimidos. Yo aquí entiendo que el pueblo judío estaba siendo oprimido por los romanos, y él está diciendo, el Señor me ha enviado a poner en libertad a un pueblo oprimido, a los que están oprimidos. Y también podemos hablar de la opresión espiritual y sería un tema muy extenso. Así que Jesús presenta la misión de una manera sencilla, no compleja. Y es una vida que trasciende porque tiene algunas características que voy a comentar y que me gustaría que la apliquemos también a nosotros. Pero miren, me voy a detener un poco antes de entrar en tres características. El mensaje es breve. Quiero hablar de tres cosas nomás, tres cosas puntuales de la vida que trasciende. Tres cosas. Pero antes de eso quiero remontarme un poquito a un psicólogo humanista de mediados del siglo pasado. Se llamó Abraham Maslow y se hizo famoso, pasó a la historia porque escribió un libro que se tituló La pirámide de las necesidades humanas. Es interesante cuando uno lee a este psicólogo humanista, es decir, que no tenía mucho que ver con la fe y con Dios, pero desde su lugar de la psicología, y estamos hablando de 70 años atrás, escribió un libro que habla de la pirámide de las necesidades humanas. Y pirámide porque tiene una forma piramidal. Entonces él dice, en la base de la pirámide están las necesidades básicas de los seres humanos, las necesidades básicas, las necesidades fisiológicas, las necesidades que si no se suplen las personas no pueden vivir. Son necesidades elementales para la vida, ¿sí? Estas necesidades son básicas y todo ser humano las tiene que tener para poder vivir, de lo contrario no puede subsistir, no puede vivir. Y está hablando de necesidades básicas como las necesidades fisiológicas. En el segundo escalón de la pirámide dice están las necesidades de seguridad. Todos los seres humanos necesitan sentirse seguros, necesitan saber que tienen un techo donde guarecerse del frío o del viento o de la lluvia, que tienen un lugar donde llegan, que decir, esta es mi casa. Necesitan saber que mañana tienen algo para poner en la mesa y que tienen algo para comer. La necesidad de seguridad es tan fuerte que es la primera que este psicólogo pone después de las necesidades de la comida, de la bebida, del sueño, del descanso. Las necesidades de seguridad. Tercero, están las necesidades afectivas. Dice él que la necesidad de amar y ser amado. Todos necesitamos recibir amor, ¿sí? Ya que Leandro mencionó el tema de la niñez, nosotros vemos que los niños, naturalmente los niños que crecen en un hogar estable y que reciben el amor de papá y mamá y que reciben afirmación en la infancia, que son afirmados en su estima y demás y reciben todo ese caudal de amor,
llegan a la adolescencia o a otras etapas de la vida con cierta seguridad y con una identidad más fuerte. Pero hay una estadística de la Segunda Guerra Mundial que dice que los más temerosos en la trinchera, en el frente de batalla, eran soldados que habían crecido en hogares rotos, en hogares quebrados, que no habían tenido la figura de papá o de mamá, que habían crecido con una crisis en un hogar disfuncional. Así que el amor, dice este psicólogo, es la tercera necesidad fundamental, recibir amor. Pero no solo los seres humanos necesitamos recibir amor, hay una satisfacción muy grande, hay una necesidad satisfecha cuando damos amor también. Cuando bendecimos a otros, sentimos que algo nos pasa. Se lo preguntaron a Teresa de Calcuta, ¿no? Y ella, ¿por qué ella hacía lo que hacía y por qué se desesperaba tanto por sacarle una sonrisa a una persona moribunda que inexorablemente se iba a morir? Y le daba afecto en ese último minuto de su vida. Y ella decía que la satisfacción de dar amor no tiene precio. Aunque sea una pequeña gota en el mar de la necesidad humana, ese gesto de amor también le traía satisfacción a su alma, ¿no es así? En el cuarto escalón de las necesidades de esta pirámide que habla el psicólogo Abraham Maslow están las necesidades de autoestima. Miren cómo la pirámide se va haciendo cada vez más empinada. Abajo están las necesidades básicas, después la de seguridad, después las afectivas, pero cada vez son más, o sea, no son tan básicas, son necesidades, pero no tan urgentes, pero son necesidades al fin. Y él dice la necesidad de autoestima. Todos necesitamos tener un sentido en la vida, sentirnos útiles, que tenemos un significado, que vivimos para algo, que tenemos una estima. Si nosotros tenemos una estima baja, estamos en una descompensación en muchas cosas de la vida. Si tenemos una sobreestima, también, pero si tenemos una estima equilibrada y tenemos un buen concepto de nosotros mismos, esa es una necesidad satisfecha. Y en la punta de la pirámide, arriba de todo, Abraham puso, este psicólogo puso la necesidad de autorrealización, como diciendo todos los seres humanos finalmente necesitamos satisfacer la necesidad de sentirnos realizados en la vida, que estamos haciendo algo que nos da satisfacción y que nos sentimos realizados, sea una profesión, un oficio, un servicio, algo que hacemos que a nosotros nos da. Una madre se siente muy realizada de poder criar a sus hijos, un padre se siente realizado de ver a sus hijos, un abuelo de ver a sus nietos, una abuela. Pero hay cosas en la vida que te hacen sentir realizado y eso es una satisfacción. Pero digo esto para comentar algo y ya entro en estos 3 puntos que quiero destacar de la vida que trasciende. Miren, cuando murió Abraham Maslow, después de algunos años que él falleció, algunas personas cercanas a la vida de este psicólogo y de este escritor encontraron dentro de sus archivos un documento. En ese momento no existía la computadora, no había archivos digitales, había cosas escritas a mano. Encontraron un escrito de él muy importante que hablaba de una 6ª categoría de las necesidades humanas. Esto sorprendió enormemente a sus familiares, a sus amigos. Dijeron, miren lo que encontramos, como si fuera un tesoro, ¿no? Aquí hay algo que no está publicado, porque en el libro que él publica aparecen las 5 necesidades que yo les mencioné. Pero cuando ellos encuentran ese escrito, ven que este hombre ya anciano estaba desarrollando una 6ª categoría de una necesidad de los seres humanos. Y es sorprendente porque los más jóvenes que están, es lindo Casa de Gracia porque tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, tenemos matrimonios, tenemos adultos, adultos mayores, pero qué lindo porque esta 6ª necesidad por ahí estaba muy emparentada con la edad de él, que era un hombre anciano y que ya estaba a punto de partir. Y él habló de la 6ª categoría, que es la necesidad de trascendencia. Él desarrolló una 6ª categoría y dijo, los seres humanos tienen una 6ª categoría en esta pirámide de las necesidades humanas, que es la necesidad de trascender en la vida. Necesitan dejar un legado, necesitan hacer algo que realmente impacte a la generación que viene, necesitan dejar un legado
a su familia, a los nietos, a la iglesia, donde sea, pero necesitan dejar algo. Y realmente esto me sorprendió, porque yo quería titular este mensaje Vidas que bendicen, ¿no? Vidas que bendicen, vidas que trascienden porque bendicen a otros. Entonces me impactó esta necesidad, y yo estoy seguro que los que somos más grandes aquí, como, qué sé yo, no sé, Ángel, Elena, que son nuestros consuelos y con toda confianza, Sonia, yo, que somos quizás los más grandes, sentimos en esta etapa de la vida la necesidad de trascendencia, la necesidad de que la vida tenga significado. Lo que se logró, lo que no se logró, no se logró, pero el presente es el capital más importante que vos y yo tenemos. Lo voy a repetir. Lo que lograste en la vida, lo lograste. Lo que no lograste en la vida, no lo lograste. Pero el capital más importante de tu vida es tu presente. No es tu pasado, ni tampoco es tu futuro. El capital más importante que tenés en tu vida es este presente. Julio de 2020. Entonces, yo quiero ensanchar este presente, ¿sí? Quiero resolver el pasado y quiero ubicar el futuro en perspectiva, en una perspectiva de fe, pero quiero darle mayor valor al presente. No quiero que el presente se me escurra como el agua entre los dedos. No dejes que el presente se te vaya de las manos, porque cuando el presente se te va de las manos, entonces te vas a arrepentir toda la vida de no haber vivido este tiempo como tenés que vivirlo con significado, con intensidad, con amor, con pasión. Si tenés algo que hacer, hacelo ahora, no lo hagas mañana. Si no lo hiciste en el pasado, no te arrepientas y no te golpees el pecho por eso, porque ya pasó. No vas a tener la oportunidad de retroceder el tiempo. ¿Sí? Yo más bien que hubiese querido hacer muchas cosas que no hice en mi vida, y quisiera retroceder y tomar el hilo, la punta del ovillo de ese hilo y retroceder el tiempo y decir, ¿cómo me gustaría tener 20 años, 25 años y hacer cosas ahora con la cabeza de 60? Pero ya no las puedo hacer. ¿Sí? Las metidas de pata fueron metidas de pata y el Señor me perdonó. Los aciertos fueron aciertos y el Señor fue glorificado. Pero la verdad que lo único que tengo es este presente. Y este presente tengo que vivirlo cada día con gratitud. Hoy Leandro nos llevó a orar con un sentido de gratitud. Y cuando llegamos a tener un sentido de gratitud en la vida, nos dimos cuenta entonces que el presente es importante. Vivir con un sentido de gratitud es una clave de la vida. Vivir con un sentido de gratitud no es un tema menor. La Biblia dice, y dice el apóstol Pablo, creo que a los tesalonicenses, que seamos siempre agradecidos, que estemos siempre agradecidos porque esta es la voluntad de Dios. Qué maravilloso. Así que, querida Iglesia Casa de Gracia, ¿cuántos motivos tenemos para ser agradecidos, no? ¿Qué tal si un día de estos te levantás a la mañana y empezás a hacer una lista de todos los motivos que tenés para darle gracias al Señor? Te vas a sorprender, te vas a sorprender. Y te digo, aunque estés enfermo o enferma, aunque te hayan pasado muchas desgracias en tu vida, aunque hayas tenido pérdidas, aunque te encontres con desventaja social y desventaja emocional, si tenés aire en los pulmones, es suficiente para decirle gracias, Señor, porque tengo el hálito de vida y tengo esperanza de hacer algo por vos. Así que yo quiero ahora sí, después de leer la agenda misional de Jesús y hablar de las necesidades humanas, quiero decirte 3 cosas que hacen que tu vida sea trascendente y mi vida sea trascendente. A ver, nos centramos allí, ¿qué les parece? La primera, tener una vida enfocada en la misión. ¿Sí? Vamos a marcarlo bien, a señalarlo bien. Cuando tenés una vida enfocada en la misión, entonces empezás a caminar un camino de trascendencia, un camino que tiene significado, un camino que te hace ver que tu vida va a tener sentido, porque tenés una vida de enfoque. Quiero aplicar ahora, por favor, presten atención, quiero que cada una de estas 3 cosas que digo la apliquemos a nuestra vida y también la apliquemos a Casa de Gracia, la apliquemos a la iglesia. Porque estas 3 cosas hacen que una iglesia sea una iglesia de impacto también. Lo voy a repetir. Estas 3 cosas que estoy mencionando hacen que tu vida sea trascendente,
Pero estas tres cosas también hacen que una iglesia sea una iglesia de impacto. Así que lo primero es tener una vida de enfoque, vivir una vida enfocada, una vida enfocada. Un escritor dice, las personas fallan cuando pierden el enfoque. ¿Sí? Y dice, el que no se enfoca se sofoca. Escuchen bien, el que no se enfoca se sofoca. La persona que no se enfoca en la vida se dispersa, se carga de cosas, no sabe dónde está parada, pierde el sentido, no sabe por dónde empezar, se desordena, se dispersa tanto, tanto, tanto. Y esta es una tendencia humana, una tendencia que tenemos los seres humanos. El diablo es un especialista para traer distracciones a la vida de los seres humanos. Te va a distraer todo el tiempo, te va a ofrecer millones de cosas para distraer tu mente, con tal de desenfocarte de la misión. Pero Jesús siempre estuvo enfocado en la misión. Hubo una noche, una jornada en que Jesús hizo tantos milagros, esto lo cuenta el Evangelio de Marcos, dice que fueron muchos los que fueron sanados. Imagínense ustedes, personas que recibían la vista, paralíticos que caminaban, personas que eran sanos de la lepra, personas que eran libres de demonios, y era una cantidad enorme. Dice que se hizo la noche y eran muchos los que fueron sanados, de modo que se tuvieron que interrumpir esa campaña, por decirlo así, y se fueron a descansar. Cuando llegó la mañana, apenas despuntó el alba, dice el Evangelio, que se acercó Pedro y otros y le dijeron al Señor, Señor, hay una multitud afuera que te está esperando. Eran tantos los milagros que habían sucedido el día anterior, que se corrió tanto la voz en las aldeas y en los pueblos, que llegó gente de todos los lugares, y apenas amaneció ya había una multitud esperando a Jesús. Qué extraordinario Jesús. A veces yo me pregunto, si hay una época de la historia en la que me hubiera gustado vivir, hubiera sido en los tiempos en que el Señor estuvo en la tierra, y verlo de cerca, escucharlo en vivo y en directo, y ver sus milagros, y ver todas las cosas que él hizo, ¿no? Porque es extraordinario, extraordinario. Y entonces le dicen los discípulos, maestro, hay una multitud que te está esperando afuera, recién amanecía. Y Jesús le dice, sí, sí, está bien, yo entiendo que hay una multitud, pero hay otros lugares donde tenemos que ir a predicar el Evangelio. Hay otros lugares que están esperando que llevemos las buenas nuevas, y hay otra gente que está necesitando que llevemos la misión. Así que vamos, marchemos de aquí. Es increíble, yo me sorprendo, porque la multitud estaba afuera, pero ya ahí había hecho muchos milagros, había predicado, había enseñado, y Jesús tenía un corto tiempo para vivir una vida de enfoque, y tenía que recorrer muchas ciudades y muchos pueblos cumpliendo la misión. Así que vivamos una vida enfocada en la misión, que sea tu prioridad. La misión que tengas, eso quiere decir tu trabajo, tu servicio, tu carrera que estás estudiando, todo eso que hace a tu vida tiene que mantenerse en el enfoque, y nada te tiene que sacar de las cosas que son prioritarias en tu vida. Tenés que tener y tenemos que tener un orden de prioridades que hacen que nuestra vida se mantenga enfocada. Lo voy a repetir, tenemos que tener un orden de prioridades que hacen que nuestra vida se mantenga enfocada. A veces necesitamos la distracción, a veces necesitamos la dispersión, a veces necesitamos recrear la mente, ver una película, tener un momento entre amigos. Ahora estamos extrañando ese encuentro de la familia, ese encuentro con amigos, por este tema de la cuarentena. Necesitamos recrear el alma y tener esos espacios, siempre y cuando no perdamos el enfoque. Siempre y cuando no perdamos el enfoque. Había dos hermanos en la vida. Cuenta una historia. Uno llegó a ser un genio, el otro pasó una vida intrascendente. Mientras uno jugaba a la pelota todo el día, el otro estaba encerrado estudiando. ¿Quién cree que llegó a ser el genio? Simple, ¿sí? El que sacrificó lo que tenía muchas ganas de hacer, pero entendió que podía hacerlo de tanto en tanto. Pero si no tenía disciplina, no podía vivir una vida enfocada. Los anglosajones, los que son una cultura alemana, inglesa, que nacieron en la parte nórdica, del norte de Europa, por decirlo así, que se trasladaron a Estados Unidos,
tienen una vida, y los orientales tienen una vida, son más apegados a la disciplina, son más apegados a cumplir los horarios. Nosotros los latinos nos cuesta más, a nosotros nos cuesta más cumplir el horario, nos cuesta más la disciplina de levantarnos a tal hora, de leer la Biblia, de orar, de hacer lo que tenemos que hacer en tal horario, de dedicar horas al estudio, a lo que fuere. Pero realmente una vida con enfoque es una vida que también se disciplina. Así que, mira, te voy a desafiar a que hagas una lista de todas las cosas que estás haciendo y diga, ¿cuáles de todas las cosas que estoy haciendo puedo dejar de hacer porque no son necesarias? Y te vas a sorprender de cómo perdés el tiempo y de cómo pierdo el tiempo, cómo perdemos el tiempo muchas veces. Y no estoy hablando de recreación, ustedes entienden. No estoy hablando, Jesús no te pide una vida, ¿sí? Las 24 horas que uno esté orando, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, tenemos que tener cierto nivel de disciplina y de enfoque para que nuestra vida pueda trascender. Ahora saben, hay una sola clave para que sea Casa de Gracia una iglesia de impacto, que sobreviva Casa de Gracia a través del tiempo, que Casa de Gracia se sostenga a través del tiempo, más allá de las pruebas. Como toda iglesia que persevera a través del tiempo, llega a ser una iglesia de impacto. Y una vida que sobrevive a través del tiempo llega a ser una vida de impacto. ¿Cuántas pruebas pasamos? ¿Cuántas angustias pasamos? ¿Cuántos momentos de dolor y de pérdida que parece que eran suficientes para decir basta, basta, ya está, se terminó? Porque la pregunta es, ¿cuál es la vida que estás esperando? ¿Cuál es la vida que querés? ¿Cuál es la vida que quiero para mí? ¿Cuál es la vida que me gustaría vivir? Entonces tenés que tomar decisiones y decir, bueno, yo tengo alternativas, puedo vivir la vida como se me antoja y hacer lo que yo quiero y bueno, tener las consecuencias de mis elecciones, ¿sí? Esa famosa canción que dice a mi manera, a veces el que la compuso, ¿no? Creo que no sé si fue Frank Sinatra la cantaba, no sé si él también compuso la letra, pero se hizo famoso con esa canción. Pero cuando nosotros vivimos a nuestra manera tenemos las consecuencias de nuestras elecciones. Pero cuando vivimos a la manera de Dios terminamos entendiendo que es la única manera de vivir la vida. Porque al final del día, como se dice ahora, al final de la jornada, nos damos cuenta que no hay nada más maravilloso que vivir tomados de la mano del Señor y sobrevivir a través del tiempo. Y voy a concluir con la tercera clave de una vida que trasciende, de una iglesia de impacto. Y son las personas que tienen un impacto distintivo en la comunidad. Son las personas que logran conectar con el entorno. Son las personas que logran a través de su vida conectar con el prójimo de una manera compasiva, de una manera servicial, de una manera a través del amor. Son las personas que logran salirse del estuche, del envoltorio del yo, para trascender al yo y entender que la vida es servicio y que cuando estoy bendiciendo al otro, entonces mi vida también está siendo bendecida. No sé si captan lo que estoy diciendo, ¿sí? Yo les quiero leer, miren, para poder entender lo que estoy diciendo, algo que encontré en un libro que me impactó ya hace mucho tiempo, pero lo busqué en estos días cuando pensé en predicar esta palabra, que dice así, escuchen lo que voy a leer. Hace varios años compartí el escenario de un congreso con Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada. Luego de una de sus charlas, ella hizo una sesión de preguntas y respuestas y alguien en el público le preguntó cómo siguió adelante, cómo siguió dirigiendo, cómo siguió sirviendo y creando a pesar de sus evidentes limitaciones físicas. Ella era una mujer cuadriplégica. Entonces el escritor dice, recordaré su respuesta durante mucho, mucho tiempo. Ella dijo, esta es la única vez en la historia en que puedo pelear por Dios. Esta es la única parte de mi historia eterna en que realmente estoy en la batalla. Una vez que muera, estaré en modo de celebración y con un cuerpo glorificado en circunstancias muy diferentes.
pero esta es la oportunidad limitada que tengo y voy a pelear la buena batalla con todo lo que tengo. Esa noche en el Congreso, Johnny dio en el blanco y yo regresé del programa más decidido que nunca, sabiendo que si voy a esperar otra vida para ser valiente, entonces me estoy engañando. Mediante su respuesta, Johnny demostró que ella comprende qué significa tomar decisiones de una manera atrevida. Ella sabe cómo vivir la vida tan en sintonía con el Espíritu Santo que la voz de éste se mezcla con su propia voz interior. La visión que él tiene del mundo también se convierte en su visión. Ella ha aprendido a acallar los susurros del temor en su interior a favor de adoptar la visión de Dios en una situación determinada. Ella no solo sabe lo que es correcto, sino que realmente lo hace. Tremendo, tremendo. Una mujer cuadriplégica que entendió que esta era la única vida que tenía y que tenía que librar una batalla y dar todo lo que tenía y arriesgar todo lo que tenía, porque después de esta vida le esperaba un tiempo de celebración con un cuerpo glorificado, donde ya no habría luchas que librar, ni batallas que librar, sino que habría un tiempo de felicidad eterna. Así que quiero señalar en este momento esta situación de trascendencia. Miren, yo hace muchos años, estoy hablando de principios de la década del 80, era un pastor principiante, estaba comenzando como pastor. Quizás fueron mis primeros pasos como pastor por ahí por el 82, 83, 84, no recuerdo bien la fecha. Lo conté en otra oportunidad, pero no sé si aquí en Casa de Gracia o en algún púlpito en otro lugar. Yo recuerdo, y yo no sé si gente de la familia se podrá recordar, a mí me suena el nombre Blanca, pero no me acuerdo si era Blanca realmente porque pasaron muchos años, tal vez unos casi 40 años. Pero yo recuerdo que había una mujer que se le había caído todo el pelo, que estaba haciendo quimioterapia en un hospital de La Plata, que tenía un cáncer de mama, y que su vida se estaba yendo literalmente. Yo era un pastor principiante, que me había acostumbrado de mis mayores, me habían transmitido un ADN de orar por los enfermos, de expulsar demonios, de predicar el evangelio a toda persona, y por allí, por el 78, en medio de un contexto de búsqueda, recibí la llenura del bautismo del Espíritu Santo, y Dios me empezó a usar en aquellos años. Y recuerdo que en ese momento, cuando esta mujer estaba en ese tratamiento y realmente veíamos cómo poco a poco su vida se apagaba, yo me acuerdo que en un momento, porque ella siempre que me encontraba me decía, pastor, ore por mí, pastor, le pido oración, me mostraba cómo estaba ella. Había literalmente veces en que me agarraba la mano y me ponía la mano en su cabeza, así me hacía para que yo orara por ella. Estaba desesperada. Hay que estar en la cabeza de una persona que sabe que sus días están contados. Hay que estar en la cabeza de una persona que sabe que la enfermedad le está diciendo, ya no hay más que hacer de parte de la medicina. Hay que entonces momento cambiar el chip y empezar a ver cómo gestionar la vida, gestionar las decisiones y ver cómo hacer para arreglar las cosas sabiendo que en breve ya no vas a estar en este mundo y que te toca atravesar un valle de dolor, que te toca cruzar un río difícil, un río de agonía posiblemente antes de encontrarte con Jesús del otro lado de la orilla. En aquel momento, en una charla que yo tuve con ella en una consejería, me acuerdo que estábamos hablando y ella me estaba contando todas las situaciones de dolor que ella estaba viviendo, los dolores que tenía, las noches que no dormía, lo fuerte que era la medicación, cómo ella quedaba tan afectada y tan descompuesta después de cada quimioterapia, el hígado no soportaba, estaba en una crisis tremenda. Y a mí me vino esta palabra, escuchen, yo me vino como una ráfaga en ese momento, me vino la imagen de las mujeres de la iglesia, yendo periódicamente a visitar a las mujeres internadas en un hospital cercano. Yo me acuerdo que las mujeres iban al hospital
llegaban al hospital para visitar a las mujeres que estaban internadas, en cama, hospitalizadas, le hablaban de cuál era la necesidad que tenían, en qué la podían ayudar, le hablaban del Evangelio, le predicaban de Jesús, le hacían algún trámite social, y las mujeres estaban sirviendo. Y había una líder en ese momento de las mujeres. Era una mujer muy ganadora de almas, era una mujer que ganaba muchas personas y traía muchas personas a la iglesia. Una hermana que todavía está en la iglesia, en esa primera iglesia que yo pastoreé, en la iglesia de Iape. Y recuerdo que ella era la líder de las mujeres. Y yo le dije a esa mujer que estaba muriendo de cáncer, le dije, te voy a decir algo, no me acuerdo si el nombre era Blanca, me tienen que disculpar, me suena Blanca. Y yo les dije, ¿por qué no te unís al grupo de damas? En ese momento decíamos las damas auxiliares o las obreras. ¿Por qué no te unís con ellas para ir al hospital? ¿Por qué no te haces parte del grupo, del equipo y empezás a acompañarlas para visitar a las mujeres que están en el hospital, que están enfermas, y empezás a ser parte del equipo? La mujer me miró, abrió los ojos grandes, no entendía lo que yo le estaba diciendo. Me decía, Nicolás, decía, pastor, ¿me estás diciendo que yo vaya a visitar a las mujeres que están enfermas? Apenas puedo caminar, me estoy muriendo, no soporto la quimioterapia, no tengo esperanza casi de vida. Y yo voy a ir a servir. Le digo, sí, le digo, atrévete a enfocarte en la misión, atrévete a salirte de donde vos estás. Yo quiero sacarte de ese lugar donde estás parada y ponerte en un lugar diferente. Quiero que pases a un lugar de una toma de decisiones, a un lugar de acción, donde tenés que accionar tu fe, donde tenés que cambiar el lugar. Estás en un lugar que se llama enfermedad, estás en un lugar de derrota, estás en un lugar donde te sentís vencida, estás en un lugar que se llama resignación, pero ¿qué tal si te parás en el lugar del servicio, si te parás en el lugar de una persona que bendice, de una persona que ejerce los dones de Dios? La verdad que le empecé a hablar y no sé las cosas que le decía. La mujer salió tan motivada, que inmediatamente habló con la líder de las mujeres y se unió al grupo de mujeres y empezó a ir al hospital Finoquieto a visitar a las enfermas que estaban allí, un hospital que está en Sarandí, en Avellaneda, el hospital donde yo nací precisamente. ¡Wow! Ustedes saben, queridos hermanos y hermanas de Casa de Gracia, querido Leandro, María, todos ustedes, nunca supimos en qué momento el Señor la sanó, pero te puedo asegurar que en ese momento en que ella se corrió del lugar donde estaba y se puso en otro lugar en la vida y dijo, ahora voy a estar en el lugar de una persona que se conecta compasivamente con el entorno. Ahora voy a ser una persona que se conecta de una manera distintiva con mi comunidad. Entonces, a partir de ahí, el Espíritu Santo hizo una obra milagrosa. Nadie le puso la mano, nadie recuerda el momento en que se sanó, nadie dijo, yo te declaro sana. Lo único que sabemos es que esta mujer poco a poco empezó a recomponerse, dejó el tratamiento, se sanó completamente y se sanó completamente, solo porque se corrió del lugar donde estaba. Posiblemente en esta noche vos estás parada en un lugar, miren, nosotros tuvimos a través del pastor Teo Díaz y a través de Leandro el sábado pasado 2 mensajes que nos hicieron muy bien, que nos bendijeron mucho, porque nos cambiaron el chip de muchas cosas y nos hicieron parar en el lugar de hijo. Los 2 mensajes. El pastor Teo Díaz nos habló de la importancia de vivir como hijos de Dios, cómo eso nos cambia la perspectiva de la vida. Y Leandro también, el sábado pasado Dios le dio una palabra tremenda, donde nos hizo ver la importancia de vivir como hijos con una mentalidad de hijo. Entonces ya Dios no es un ser impersonal que está a miles de kilómetros de distancia, que es alguien misterioso, inalcanzable, que si bien lo es, que si bien es misterioso, inalcanzable, todopoderoso, es eterno y es trascendente y es algo que transmite algo que te intimida por toda su grandeza, sin embargo a la vez Jesús instaló en sus labios algo
que en el Antiguo Testamento apareció muy pocas veces, posiblemente en el Salmo 103 y en algunas otras partecitas, pero no tenía la religión judía incorporado a Dios como Padre. Ellos veían al Dios como Jehová de los ejércitos, ellos lo veían como el Señor de Israel, ellos lo veían como Adonai, como el Shaddai, pero no lo veían como el Padre. Pero Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cada vez que Jesús se dirigía a Dios decía, mi Padre, mi Padre. Y los discípulos tomaron esa idea. Y pudimos aprender a través de dos mensajes muy fuertes que si nosotros nos paramos en la condición de hijo, vivimos de otra manera, porque entonces tenemos un Padre amoroso que nos quiere abrazar, bendecir, a quien nos podemos acercar y echar en sus brazos como un niño. Pero qué maravilloso que también a través de este mensaje nos podamos parar en la vida, en el lugar de la decisión y en el lugar de la acción. Y podamos entender que una vida que conecta con el entorno es una vida que trasciende, una vida que trasciende. Como la de esta mujer que estaba dando la conferencia y era parapléjica. Y le dijeron, ¿cómo es que vos hacés todo lo que hacés? ¿Cómo servís? ¿Cómo seguís adelante? ¿Cómo creás? ¿Cómo hacés todo lo que hacés con todas esas limitaciones físicas que tenés? En una sesión de preguntas y respuestas. Y ella dijo, lo hago porque entendí que es la única vida que tengo para hacerlo. Y si no arriesgo todo lo que tengo ahora, ¿cuándo lo voy a arriesgar? Si no arriesgo todo lo que tengo ahora, yo sé que a veces cuesta arriesgarse, porque hay temores en nuestra vida, pero recuerden que el escritor dice, ella aprendió a callar los temores del corazón y hacer que la voz del Espíritu Santo se mezcle con su voz interior. Y ella, en lugar de escoger los temores, escogió la visión de Dios en situaciones determinadas de la vida. Hay momentos de la vida donde el temor te va a acorralar y te va a poner contra la pared y te va a hacer tomar decisiones equivocadas, pero si en ese momento en que el temor te arrincona contra la pared, elegís la visión de Dios y escogés la fe, entonces Dios te va a dar la victoria y te vas a unir al Espíritu Santo y te vas a hacer socio del Espíritu Santo para alcanzar la victoria. Acordate, una vida que trasciende y una iglesia de impacto son aquellas vidas y son aquellas iglesias que viven enfocadas en la misión, que sobreviven a través del tiempo, a través de la perseverancia, que es uno de los dones más maravillosos, y aquellas iglesias y aquellas vidas que logran conectar con el entorno de una manera compasiva y bendicen al prójimo. Así que en este momento te desafío y me desafío a que tengamos una vida trascendente y que podamos suplir aquella necesidad de la que habló hace más de 70 años atrás el famoso Abraham Maslow, no en su libro porque ya fue un borrador, un escrito viejo que le encontraron después que murió y entendió que trascender también es una necesidad humana. Yo quiero trascender, pero no para tener fama, no para ser popular, no para tener muchos likes en mis redes sociales, sino trascender porque puedo desde mi lugar bendecir con una sonrisa, con una palabra, con una actitud, con un gesto, a alguien que necesita esa palabra. Y puedo desde mi lugar mitigar el dolor de alguien y llevar una palabra de consuelo en medio de las crisis de la vida. Hoy, en este momento que estamos en cuarentena estricta, hay mucha gente que está sufriendo la soledad, hay mucha gente. Yo estaba hablando con un amigo hace poco, me decía, desde que empezó la cuarentena, no puedo ver a mi madre. Vive en una provincia, está sola, no pude viajar nunca para verla. Imagínense, está sola. ¿Cuántas personas quedaron solas en la cuarentena? ¿Cuántas personas están atrapadas por la ansiedad, por el temor, por la incertidumbre en esta cuarentena? Que Dios nos ayude a hacer vidas que trascienden, ¿sí? Vidas con significado. Te desafío, queridos hermanos, amigos, no importa la situación social, no importa la situación de salud o enfermedad, no importa la edad que tengas, lo importante es que nos paremos
en la posición de hijos de Dios, y desde esa posición de hijos tomemos decisiones y tomemos acciones que sean para bendecir a nuestro entorno. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche queremos recibir en nuestro corazón esta palabra, Señor, que vos nos diste, de una vida que trasciende, como la tuya, Jesús, que te paraste en la sinagoga de Nazaret, tomaste el rollo del profeta Isaías y hallaste el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y para hacer todas aquellas cosas que vos dijiste que ibas a hacer e hiciste. Tu mensaje fue un mensaje de esperanza para toda la humanidad, pero fue un mensaje radical, fue un mensaje que tenía una dirección, fue un mensaje que incomodó a los religiosos de ese tiempo, fue un mensaje que incomodó al poder político de ese tiempo. Al poder político los trataste de opresores, a los religiosos los trataste de hipócritas, no te casaste con nadie, Señor, dijiste la verdad, tu mensaje era un mensaje intransigente, pero un mensaje de esperanza al fin. Y a las personas les quedaba el camino de abrazar tu mensaje y abrazarte a vos o rechazarte. Muchos te rechazaron, muchos no te comprendieron, muchos no aceptaron, muchos se incomodaron, pero vos viniste a dar un mensaje claro, sencillo, transparente como el agua. Y a nosotros que estamos reunidos aquí hoy nos desafías a que podamos tener una vida trascendente, que podamos vivir una vida enfocada en la misión, una vida que sobrevive a través de las tormentas de la vida por medio de la perseverancia, y una vida que de una manera distinta, de una manera singular, se conecta con el entorno, con el prójimo, para alcanzarle un pedazo de bendición, un pedazo de esperanza y de ilusión, en medio del dolor, en medio de la frustración, en medio de la incertidumbre, en medio de la crisis que viven quienes nos rodean, Señor. Si nos diste agua para beber y saciaste nuestra sed, qué mejor que podamos compartir ese vaso de agua que sacia la sed con aquellos que tienen sed, y podamos partir el pan que sacia el hambre con aquel que tiene hambre. Señor, gracias. Quisiéramos ser como Johnny, esta mujer que estaba parapléjica, Señor, y que cuando le preguntaron cómo hacía ella para seguir adelante con su vida, cómo hacía ella para servir, para crear, para hacer de tanta bendición para mucha gente, ella respondió sabiendo que estaba respondiendo a la pregunta: ¿qué vida estoy esperando acaso? ¿Qué esperaban que yo les diga? ¿Acaso esperaba otra vida? ¿Qué piensan, que la resignación hubiera sido la porción que yo hubiera escogido? El sentimiento de dolor, de ponerme sentarme en el lugar de la víctima y llorar esta condición de vida y estas limitaciones físicas. Muy por el contrario, señoras y señores, yo tengo una vida y tengo una batalla por qué pelear, y voy a arriesgar todo lo que tengo, porque en este momento es el único momento y es la única parte de la vida en que yo puedo hacer esto. Después que pase esta vida voy a estar en modo celebración y con un cuerpo glorificado, y ya no podré hacer lo que hoy puedo hacer. Así que quiero terminar, querida iglesia, Casa de Gracia, diciéndote y diciéndonos a cada uno de nosotros: tu capital más importante es tu presente. Tu capital más importante es tu presente. Da vuelta a la página del pasado. Ya no llores tus frustraciones por aquellas cosas que pasaron, porque definitivamente pasaron. Y te digo, te doy una buena noticia para ser empático con vos. Todos cometimos errores en el pasado. Todos hemos fracasado. Solamente los niños, los adolescentes, los más jovencitos de Casa de Gracia pueden todavía tener pocas cosas que lamentar, porque están forjando un futuro y tienen muchas experiencias todavía para vivir.
pero aquellos que caminamos algunos años ya tenemos una mochila de frustraciones sobre nuestras espaldas. La dejamos a los pies de Cristo, dejamos que el pasado lo sane el Espíritu Santo, que la sangre de Jesús cubra lo que tenga que cubrir. Dejamos el futuro en una perspectiva de fe, sabiendo que siempre con Cristo es muchísimo mejor. Que si es en beneficio de la obra, vamos a vivir. Y si no tenemos más nada para hacer, entonces el morir es ganancia y estar con Cristo es muchísimo mejor, como dijo el apóstol Pablo. Pero también te digo que resolviendo el pasado y poniendo el futuro en perspectiva, lo mejor que tenemos es nuestro presente. Ahora vos me estás diciendo, pero pastor, mi presente es un presente de enfermedad. Vos me decís que mi capital más importante es mi presente y te olvidás que estoy enfermo, que estoy enferma, que estoy luchando con una enfermedad. Te olvidás que tengo un hijo que está sufriendo, una hija que está sufriendo. Te olvidás que mi matrimonio está atravesando una crisis. Te olvidás un montón de cosas y me decís que mi presente es lo mejor que tengo. Es que tu presente es lo único que tenés. Tu presente no es que es malo o es bueno, es que es lo único que tenés. Entonces, si es lo único que tenés, si es lo único que tengo, me voy a parar en la posición de hijo de Dios para tener el abrazo del Padre, el amor del Padre, que me abraza, las promesas del Padre sobre mi vida, la bendición del Padre, que ama con un amor incomparable, y me voy a parar en el lugar de la decisión y de la acción. No me voy a parar en la enfermedad, en la pasividad, en la resignación, me voy a parar en la acción y en la decisión para enfocarme en la misión, para trascender a las tormentas de la vida y para sobrevivir a las pruebas y también para tener una vida de conexión con mis semejantes, dándoles una bendición con lo poco que puedo dar, con lo poco que puedo dar. Con lo poco que puedo compartir, lo voy a compartir con mi prójimo y voy a hacer lo mejor porque eso hará. Eso traerá a mi vida significado.